Es un gusto que puedan estar aquí nuevamente con nosotros. Mi nombre es Roy Valcárcel. Yo soy director para Guatemala y El Salvador de Men's Venilia International Group. Y bueno, hoy voy a estar con ustedes moderando la sala de esta conferencia internacional que tenemos en directo con Edgar Marroquín. Edgar, quien es profesor de las certificaciones de coaching PNL y profesor titular de la certificación de formador de formadores, hoy nos va a estar compartiendo un tema que va en relación a quienes nos dedicamos a la capacitación, que es precisamente el cómo tener un pensamiento crítico como formador. Entiendo que si estás aquí, entiendo que si entraste a esta conferencia y vas a estar dedicándole el tiempo que va a durar entre 45 minutos a una hora aproximadamente, es porque hay un tema de la capacitación y la formación que te llama la atención el poder desarrollarlo, el poder aplicarlo a tu vida profesional, en este caso al tema de la formación. Así que por favor, quiero que me coloquen aquí en el chat principalmente porque esta invitación ha sido girada a nuestras escuelas de Guatemala y Honduras, así que por favor quiero que me coloquen desde qué lugar nos están escuchando. Si están en Honduras, Guatemala, perfecto. En Guatemala también qué departamentos, si estás en alguna ciudad, si estás en el interior del país. Y si estás en Honduras, exactamente, San Pedro Sula y en Tegucigalpa. O puede ser otros lugares, pero regularmente se conecta más gente desde Tegucigalpa y desde San Pedro. Ok, perfecto, excelente. María del Carmen Castellanos desde la ciudad capital, excelente. Desde Comayagua, Tegucigalpa. Muy bien. Bueno, qué bueno tener entonces alumnos desde Honduras y desde Guatemala. Recomendación muy importante, el tomar papel y lápiz para poder tomar notas de lo que hoy Edgar nos va a compartir y esperar hasta el final que vamos a tener una invitación especial para la próxima certificación internacional que vamos a estar impartiendo en ambos países para que puedan tener claridad de cómo pueden hacer para participar y cuáles son los beneficios de quienes ya se conectaron a esta conferencia en directo. Así que bueno, recibimos entonces a Edgar. Edgar, bienvenido nuevamente a Men's Venilia International Group, a esta nueva conferencia de formadores que tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico de un formador. Así que Edgar, bienvenido. Buenas noches, Roy, ¿qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes que están acá presentes en esta sala virtual de Zoom, que nos permite poder conectarnos y poder comunicarnos, yo acá en Guatemala, y ustedes, por lo que veo, en distintas regiones también de nuestro país, pero también de Tegucigalpa, Honduras y otras regiones de Honduras. Veo Puerto Cortés también. Y eso me parece genial, que hay de otras regiones en Centroamérica, específicamente Honduras y Guatemala. Pues bueno, buenas noches. Hoy el tema que vamos a abordar creo que tiene mucha actualidad y por ende mucha incidencia en nuestras sociedades, no solamente acá en Guatemala, sino que imagino también en Honduras y también a nivel mundial, ¿ya? Lo que vamos a hablar es el pensamiento crítico en el formador. Quisiera iniciar a partir del boom tecnológico de los años 90, cuando aparece la primera computadora personal, y por ahí a finales de los años 2000, cuando aparece Internet en nuestros hogares, pues definitivamente todo cambió. Y el que me diga que no fue así, posiblemente estuvo hibernando durante unos 20 años y no se dio cuenta de ello. Lo cierto es que la comunicación, el comercio, la economía y sobre todo la educación y la comunicación dieron un giro radical. Sin embargo, para también entender esto, podemos comprender este fenómeno tecnológico como una oportunidad en la cual se revolucionó las oportunidades de poder comunicarnos, aportando ventajas significativas para poder comunicarnos. Una de estas ventajas es precisamente la plataforma Zoom, que nos permite poder comunicarnos en este momento sin necesidad de todos estar juntos de manera presencial. Sin embargo, las redes sociales específicamente, que fueron evolucionando conforme la evolución del Internet mismo, también plantearon retos que hoy en día nos damos cuenta y vale la pena poder contrastar y vale la pena poder comentar, y eso es lo que vamos a debatir y vamos a cuestionar el día de hoy. Uno de ellos es el desarrollo del pensamiento crítico versus lo que plantean los medios de comunicación y las redes sociales. Hay cualquier cantidad de información en Internet y
y las redes sociales. Y lo que antes para nosotros era un problema precisamente acceder a cierta información, hoy la tenemos al alcance en un simple clic. Sin embargo, la pregunta y el reto, y eso es lo primero que planteo acá el día de hoy, es ¿qué tan cierta es la información que nosotros leemos en las redes sociales o en el Internet mismo? Se corre el riesgo de que la mayoría de personas tomen como válido o tomen como cierto un comentario, una información que no necesariamente está contrastada y que ese colectivo, el riesgo que corre es convertirlo después en un paradigma o en un pensamiento dogmático, en el cual pueda sustentar también su lenguaje y sus comportamientos. Y eso puede ser lo preocupante. Quizá el término fake news ha sido este conocimiento para ustedes, las noticias falsas, que sin embargo muchas personas dan por cierta porque lejos de poder contrastar la información, es más fácil poder aceptar una información como cierta que tomarme el tiempo y la molestia de poder investigar con mis propios medios y contrastar si esa información es verdad o no. ¿De acuerdo? Un ejemplo que quiero poner, esto si quieren a nivel psicológico, es que muchos de nosotros, por no decir todos, aquí sí puedo generalizar, hemos crecido con un sistema de creencias y pensamientos que en su momento no hemos cuestionado la utilidad o la adaptabilidad de los mismos, incluso su funcionalidad. Y por eso nos sorprendemos en la forma como hablamos, el lenguaje que utilizamos o cómo nos comportamos o reaccionamos en determinados momentos. Porque al final esto es inconsciente, no nos damos cuenta de ese sistema de creencias que está muy arraigado en nosotros y que seguramente se fue estructurando en los primeros años de nuestro crecimiento, ¿ya? Principalmente en el desarrollo del seno de la familia. Si no nos damos cuenta del sistema de creencias, y rara vez las personas la cuestionan hasta que en algún momento de su vida, en una manera consciente, deciden hacer un alto en su vida y revisar si esas creencias fundantes tienen funcionalidad del día de hoy o no, pues imagínense lo que pasa con un sistema de información y de creencias que podemos asumir o incorporar a nuestra psique, esto es, a nuestra mente, a partir de lo que los medios de comunicación nos plantean. De hecho, tres fuentes de creencias y que enseñamos acá en la escuela, tres fuentes principales en las cuales nosotros solemos aprender mucho de estas creencias. Repito, no necesariamente tienen que ser disfuncionales, hay creencias que pueden ser muy funcionales, pero generalmente las limitantes y las no funcionales son las que la mayoría de veces absorbemos. Y tres fuentes de esas creencias son la familia, los medios de comunicación, y esta tercera es un poco polémica para algunos. Cuando una persona con cierta autoridad que uno le designa, y esto dentro de lo religioso, nos dice que algo es así, y nosotros creemos sin contrastar o cuestionar la información. Vamos a hablar más adelante que esto viene incluso de la filosofía griega, cuando Aristóteles planteaba ese fundamento aristotélico que menciona a ver, este es quiero recordarme esta palabra, el argumento de autoridad, ¿ya? El argumento de autoridad. Creerle algo a alguien únicamente porque la persona que me lo está diciendo, yo le asigno una figura de autoridad. Funciona en religión muy bien, funciona en política y funciona quizá en otros escenarios. ¿Por qué no? Inclusive la educación propiamente dicha desde la estructura tradicional en que la educación fue concebida durante muchos años. Espero que se entienda lo que voy comentando hasta acá, ¿ya? Y ese argumento aristotélico, ese argumento de autoridad, el riesgo es de creerle exactamente todo lo que me diga la persona únicamente solo porque yo le asigno, desde mi percepción, desde mi interpretación, una figura de autoridad. ¿De acuerdo? El título de la conferencia es Pensamiento crítico en el formador. Todas las personas que nos dedicamos a formar,
a capacitar, a enseñar, a transmitir un conocimiento, a generar un aprendizaje significativo en las personas, tenemos que tener mucha atención y poner especial cuidado en el tema del pensamiento crítico. Porque no solamente somos simples reproductores de contenido o de información, sino lo que buscamos es que previo contraste de información nosotros mismos es lo que después reproducimos a los grupos en los cuales pretendemos enseñar. Y a ver, cualquier formación, por muy buenas intenciones que tenga, pero si lo que busca es imponer las enseñanzas, el pensamiento, la información que estoy transmitiendo, al final estoy adoctrinando. Y creo que nuestras sociedades ya han pasado por suficientes etapas de adoctrinamiento para que nosotros formadores sigamos con esa tendencia. Hoy, desde la libertad de creer y no creer, de elegir y no elegir, esa misma libertad también nos permite a nosotros poder contrastar la información y no creer absolutamente todo lo que escuchamos o lo que vemos. De hecho, en esta noche te estoy compartiendo una información que para ti puede ser útil o no. Inclusive podrás o no podrás creer en lo que te menciono. Las mejores conclusiones serán las que tú arribes fruto de tu primer cuestionamiento y de la capacidad que tengas de contrastar la información y cuál de esa información tiene aplicabilidad en tu vida. Cuando hablamos de aprendizaje, no es solamente el cúmulo de conocimientos que podamos retener a nivel cerebral, sino cuando hablamos de aprendizaje es un proceso dinámico que una de sus virtudes, ¿cuál es? Cambiar comportamientos en las personas o inhibir comportamientos no deseados. Al final, el aprendizaje, y se lo digo mucho a mis alumnos acá en la escuela, el aprendizaje es lo que nos permite no caer en esa famosísima canción y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Una canción llamativa, si quieres, en su ritmo, en su música, pero la letra hace pensar y evidencia a una persona que mucho gusto, bienvenido. ha aprendido, porque constante y recurrentemente cae en una situación no deseada. ¿De acuerdo? Quisiera compartir la pantalla ahorita con ustedes. Quisiera mostrarles algo. Vamos a ver. Sí, por favor, voy a mencionar una de las frases que se hizo famosa en esta época de la pandemia y a la siguiente podrían confirmarme que ven mi pantalla y ven la presentación. Aquí lo tengo. Sí se ve. Sí se ve, gracias, genial. Bien, hablemos entonces de pensamiento crítico en el formador, ¿de acuerdo? ¿Qué es pensamiento crítico? Hay una frase, en realidad no es tan moderno el acuñar esa definición de pensamiento crítico, el concepto de pensamiento crítico, mejor dicho. Incluso si quisiéramos ser todavía más acuciosos, podríamos tomar como fundamento en la filosofía griega, los orígenes de la filosofía griega, específicamente la filosofía occidental, y podemos citar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Para quienes han estudiado coaching con nosotros, les hemos explicado que este es uno de los fundamentos filosóficos del coaching. En el caso de Sócrates, la mayéutica, o el arte de hacer preguntas. En innumerables ocasiones he mencionado que Sócrates era un personaje muy incómodo, pero muy sabio a la vez. Era tan sabio que las personas en la antigua Grecia pues concurrían a escucharle para que el gran maestro Sócrates pudiera iluminarles con su infinita sabiduría. Sin embargo, según lo que hemos leído de Sócrates, a Sócrates no le gustaba eso, sino más bien él creía más útil que la misma persona pudiera descubrir por sí misma un conocimiento o un mensaje que le fuera más eficaz que lo poco o mucho que él pudiera transferirles de su sabiduría. Recordar que la mamá de Sócrates era partera y de ahí viene una analogía genial y a eso se refiere Sócrates.
Al final la partera, o como nosotros conocemos en Guatemala, imagino Honduras si es el mismo término, me lo podrán confirmar, la comadrona, la persona que con conocimientos empíricos facilita y ayuda a que una mujer dé a luz. Pues la analogía señala a lo que menciona en este caso Sócrates. La función, en este caso de él, era poder acompañar, ayudar a las personas para que ellos mismos dieran a luz un conocimiento que les fuera útil y no necesariamente él tener que transmitirles ni decirles cómo es la vida, qué tienen que hacer en su vida, o simple y sencillamente transmitirles o decirles qué es lo mejor que hacer según su propio punto de vista. ¿Ya? De hecho, Sócrates no escribió ningún libro. Lo poco o mucho que sepamos de Sócrates se lo debemos a Platón, uno de sus discípulos. La gran duda vamos a tener es si Platón efectivamente le conoció o Sócrates es un personaje inventado por Platón. O algunos postulan que quizá Platón hablaba de sí mismo y se inventó la figura Sócrates. Sea como sea, vamos a querer quedarnos con la primera opción de creer que Platón de una u otra forma recopiló la información acerca de Sócrates. Sin embargo, Francis Bacon, un escritor, filósofo, político, abogado, siglos XV, XVII, dentro de ese lapso, a él se le atribuye y se le acuña esta frase. De hecho, hay que recordar que Francis Bacon es uno de los precursores y quizá la referencia obligada sobre el tema del empirismo, ¿sí? El empirismo científico. Y de hecho, a él se le debe el surgimiento del método inductivo que se utiliza en psicología y en otras ciencias. El método inductivo busca sacar conclusiones a partir de casos particulares que se contrastan con los objetos generales de los cuales se está observando para después sacar conclusiones. Pues en algún momento Francis Bacon mencionó que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, y ojo con esto que él escribió, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Sin saber o desarrollar como tal el concepto de pensamiento crítico, creo que Francis Bacon nos da una muy buena referencia, un excelente antecedente de lo que después se convertiría en pensamiento crítico. Y me llama la atención en este párrafo y me gustaría también saber, ustedes saben que cuando damos las conferencias acá nos gusta tener la participación de ustedes. ¿Qué le llama la atención de este pensamiento de Bacon? ¿Qué le llama la atención? Por ejemplo, a mí, sobre todo el odio por todo tipo de impostura. ¿Qué significa eso? El rechazo por cualquier información o cualquier conocimiento de la mano con imposición. Esto es, con fuerza, no respetando la voluntad y la libertad de las personas de creer o no creer. Adoctrinamiento, que le menciono. Me gustaría poder leerles a ustedes, les llama la atención de la definición, odio por la impostura, dice Eduardo López, comparte, ¿ok? Si hay alguien más que le llame la atención algo de este pensamiento, pues lo leo por acá. Sí. Otra de las líneas es la lentitud para afirmar. Y aquí quiero detenerme. Hablando de las fake news o las noticias falsas, hoy en día muchas personas se aventuran o son demasiado rápidos para afirmar, incluso hasta sentenciar, aspectos o cosas que ni siquiera han contrastado si es verdad o no es verdad. Cristina Monroy menciona, le llama la atención de este pensamiento, la función de meditar y la lentitud para afirmar, que es precisamente lo que estamos hablando. ¿Sí? En la certificación de formador de formadores, yo le digo a mis alumnos, y si hay alguno acá, no me negará, que hago referencia, y esto también lo he dicho en otras conferencias, y cito a Walter Rizzo en uno de sus libros. Vaya, no soy tan fan de sus libros, pero hay uno en especial que me gustó y creo que aporta mucha utilidad, y es el poder del pensamiento flexible. Y Walter Rizzo distingue tres tipos de pensamiento: el pensamiento rígido, el pensamiento flexible y el pensamiento líquido. El pensamiento rígido es aquel que afirma las cosas, pero no contrasta, no toma en cuenta matices
Para el pensamiento rígido, o aquellas personas, incluso formadores, que desarrollan ese tipo de pensamiento, las cosas son blancas o son negras, ¿sí? No existen contrastes o matices. El problema con el pensamiento rígido es que se puede convertir en un pensamiento dogmático. ¿Qué significa esto? Un pensamiento intolerante. No acepto otros puntos de vista porque creo irracionalmente que lo que yo pienso puede llegar a ser la panacea de la información, puede ser la verdad divina, la verdad revelada, y entonces no admito argumentos o razonamientos en contrario o que pongan en tela de duda mi afirmación. En las redes sociales, yo en lo personal no me meto a discutir a veces con personas que en las redes sociales claramente se denota la ignorancia sobre un tema y cuando sus argumentos son más viscerales que precisamente eso, argumentos. Y a ver, dentro de la estupidez humana en la cual podemos llegar a caer, la descalificación, la señalización, la violencia incluso en las palabras, puede ser un camino más fácil que tener la capacidad de poder contrastar o debatir, pero con argumentos y con razonamientos que tú previamente has investigado. María Alejandra Cruz menciona el cuidado para poner en orden el pensamiento. Claro, un pensamiento que está en desorden, si mi pensamiento es así, imagínense el lenguaje que se va a reproducir, por lo que va a salir a la luz, ¿ya? Va a evidenciar precisamente ese desorden o el poco cuidado para poder argumentar de una manera lógica y concatenada mis argumentos. La lentitud para afirmar menciona acá a Ana Raquel. Esto es más fácil de hacer que escuchar y meditar antes de hablar. Genial. De hecho, a mis alumnos de coaching también les digo que, hablando de escucha activa, creo que nos enseñaron a escuchar para responder y no tanto escuchar para comprender. Esto es el punto de vista en el cual la persona está expresando. Pero así como Rizzo menciona el pensamiento dogmático, el pensamiento rígido, inflexible, también hay un pensamiento flexible. Y estas son las personas que tienen la capacidad de poder ampliar en coaching y en PNL hablamos mapa, ese conjunto de creencias, valores, pensamientos que hacen que interpretemos la realidad como lo hacemos y que tengamos ese sentido crítico, entre comillas, si es que lo tenemos, para poder percibir o interpretar lo que sucede en nuestro entorno. Un pensamiento flexible lo que hace es acrecentar ese sistema de pensamientos, de creencias, lo amplía, lo hace más grande, porque el pensamiento flexible es más tolerante y está abierto a nuevos aprendizajes, a nuevas formas de ver las cosas, romper paradigmas mentales, a no creer todo lo que las demás personas dicen. ¿Ya? A ver, ¿qué es pensamiento crítico entonces? La capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Para un formador, para un educador, para un maestro, para un líder en una organización, lo que tú digas, lo que tú pretendas transmitir o enseñar, entiende que una acción muy razonable es que las personas cuestionen tu información en el mejor de los sentidos. Quizá lo peor sería que únicamente obedezcan de una manera irracional todo lo que tú digas, ¿sí? O todo lo que escuchen por otros lados. A ver, pensamiento crítico hace referencia a esa cualidad de poder cuestionar, de hacernos preguntas, de no casarnos con una verdad absoluta, sino darnos el permiso también de poder investigar, pasar por el filtro de nuestra duda. En la historia de la humanidad hay pasajes oscuros, muy oscuros e infames, como lo relacionado a la Inquisición y el hecho de que las personas, por el simple hecho de tener un pensamiento dogmático, viniendo de la estructura eclesial imperante en aquel entonces, fueran calificados como herejes. Y eso, pues, era una sentencia para ser asesinados de una forma brutal y cruel. Insisto, esos pasajes de la historia oscuros y aberrantes no tienen que repetirse ni deberían repetirse en una sociedad que se pueda jactar de ser civilizada en estos tiempos. De esa cuenta ahora tenemos la libertad de disentir, de no estar de acuerdo, pero, sin embargo, también tenemos la capacidad de libertad de poder sustentar nuestros razonamientos, nuestros argumentos y no necesariamente responder de una manera visceral como vemos en las redes sociales. Otra definición de pensamiento crítico hace referencia a la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o tópico determinado, intentando
esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Hay que entender que mucha de la información que vemos en Internet, algunas personas se pueden sentir identificadas por un caso en particular. Sin embargo, el que me sienta identificado por un caso particular no necesariamente me hace obligatoriamente afirmar una generalización que poco o nada tiene que ver con otras personas. ¿Me explico? A ver, quisiera preguntar hasta acá. ¿Se entiende lo que vamos hablando? Y por favor, háganmelo ver también en el chat, si vamos bien, si estamos claros. ¿Sí? Claro que sí, dice María Alejandra Cruz. Gracias. Totalmente bien, dice Eduardo. Sí, sí, muy claro. José Manuel Bustos. Ok. Hace poco en redes sociales salió el tema de colación del tema de Shakira y Piqué. A ver, para algunos un tema trivial, para otros pues un simple tema de moda, para otros es un tema que se mercadeó muy bien, para otros es un tema que también desnuda las realidades dolorosas por las cuales muchas mujeres tienen que pasar en el tema de las relaciones afectivas, para otros lo mencionan como el acusar y señalar el comportamiento masculino sin analizar también otras fuentes, otros contrastes de información, etc. Sin embargo, llegó un momento en que las redes sociales estaban saturadas de ese tema. Ejercicios como esos nos pueden servir para profundizar acerca del pensamiento crítico. Nos podemos empezar con una postura. A partir de una experiencia personal, podemos afirmar y sentenciar que todas las personas son así. Otros podrán decirle que se mercadeó muy bien el tema y aquí se invisibiliza quizá una tercera parte que son los hijos, que nada o poco tienen que ver o culpa tienen con relación a este asunto. Pero lo curioso es las redes sociales, los comentarios de las personas, hasta las afirmaciones que hacen las personas como que vivieran con ellos, como si realmente fueran los confidentes o cómplices. Estoy hablando específicamente de su relación, que en lo personal poco o nada conozco, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces a partir de casos en particulares podemos hacer sentencias o creencias o generalizaciones que a lo mejor no necesariamente están comprobadas, están contrastadas y que carecen sobre todo de veracidad. El pensamiento crítico es todo lo contrario a ese tipo de argumentos o a ese tipo de comentarios. El pensamiento crítico lo que busca es investigar, analizar, evaluar la información, contrastarla, pasarla por un filtro. Sí. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? Pues para muchas cosas. Aquí te cito algunas. Ayuda en primer lugar a discernir entre argumentos mediocres con argumentos brillantes. Ignacio Ellacuría, uno de los sacerdotes asesinados en su momento en la masacre de la Uca en El Salvador, alguna vez escribió que las sociedades defecan lo que consumen. Si una sociedad como tal, pues, consume basura, pues basura va a defecar. Y al hablar de defecar, me refiero a lo que va a exteriorizar, a lo que va a manifestar. En nuestras sociedades, si poco o nada leemos, por ejemplo, si no tenemos esa capacidad de leer y únicamente la capacidad de lectura se basa en los memes o posts que otras personas publican, en realidad es un desperdicio de recursos. Y como sociedades estaríamos condenados entonces a navegar entre argumentos mediocres y sin fundamento. ¿Por qué? No leemos. Acá hago una pregunta a mis alumnos de cuántos libros leen al año. Y hay exalumnos que estén acá no te van a mentir que es una pregunta que yo les hago. De hecho, aquí en Guatemala, en un momento en una institución educativa, hablando frente a personal docente de una institución educativa, me reservo el nombre obviamente por razones de ética, pero de los 20, 25 docentes que estaban presentes, un 85% mencionó que no lee, ni siquiera un libro al año. Cuando yo les preguntaba a qué se debía eso, me sorprendió que una educadora mencionó que para ella el leer no era un valor. Yo puedo entender que el valor, en una definición muy sencilla de latín valere, lo que es un bien para mí. Entiendo que para muchas personas la lectura no necesariamente tiene que ser un valor. Estoy de acuerdo. El detalle es que sos educadora. ¿Sí?
Entonces la pregunta es, ¿con qué moral, con qué autoridad le vas a decir a un niño que lea cuando tú no lo haces? ¿Cómo le dices entonces a un niño que lea para que se abran universos vastos de conocimiento y aprendizajes si el mismo educador no se da ese permiso o no se permite aprender mediante la lectura? Y resulta a la vez paradójico e ilógico que las maestras de educación preprimaria o primaria que en su momento hicieron cualquier cosa para que nosotros aprendiéramos a leer, al final, en una etapa adulta, nosotros no leyéramos. Es un desperdicio de recursos. ¿Ya? En algún momento, vamos a hablar del efecto Dunning-Kruger y cómo estos dos investigadores descubrieron que las personas con pocas capacidades a menudo creen que tienen la razón y sobreestiman, de hecho, esas pocas capacidades, creyendo que lo que saben es lo verdadero y que no necesitan saber nada más. Si leyéramos, como le dije a una educadora en esa conferencia, imagino entonces que si no lees, enseñas desde tu experiencia de vida. Imagino también que esa experiencia de vida es muy rica y muy vasta en experiencias útiles. Totalmente válido. Pero mi pregunta era, ¿qué pasaría si a esa experiencia de vida le agregas el gran bagaje de conocimiento y aprendizaje que podrías adquirir a raíz de la lectura? ¿Sí? Muchas cosas cambiarían y tendrías más argumentos, más herramientas para poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es parte de nuestra tarea como formadores. Alumnos me dicen, Edgar, cuando me meto a formadores, voy a aprender a hablar en público o voy a ser un excelente conferencista. A ver, le digo, hablar en público es solamente una herramienta muy útil para un formador. Por otro lado, un conferencista, la conferencia es una técnica de animación grupal. Un conferencista está en un auditorio, toma un micrófono, tiene un público. Generalmente en la conferencia no hay oportunidad para un intercambio de ideas o un proceso de enseñanza y aprendizaje dinámico de doble vía. El conferencista presenta un tema, al menos desde la visión anglosajona en algunos conferencistas, es también un show, un showman, aquel que presenta ideas fumadas o que van a cambiar nuestra vida, la gente aplaude, hay fans, termina la conferencia, firma algunos libros, asunto terminado. Pero para los que dedicamos a formar, la idea es poder interpelar, cuestionar a nuestros alumnos y que ellos tengan la capacidad de generar un nuevo aprendizaje a partir de esos cuestionamientos que se hacen, haciendo más dinámico el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso para mí genera un aprendizaje más significativo. De esa cuenta, y desde mi muy particular punto de vista, un formador entrenado puede ser un excelente conferencista. Pero un conferencista no necesariamente es un formador. Espero que se entienda la diferencia. Delmi Lanza, creo que la familia es la raíz de la sociedad, o estoy equivocada. Pues curioso, Delmi, alguna vez en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, soy exalumno de ahí, de Flaxo, nos hacían esa pregunta. Crecimos con el paradigma de que la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, cuestionándonos acerca de eso, llegamos a la conclusión que la base de la sociedad, primero, la relación social. Este fenómeno que se da de interacción entre dos personas antes de que suceda la familia. Estoy hablando técnicamente de lo social. Pero quiero tomar lo que Delmi menciona y coincido en que muchos de los hábitos, obviamente, valores, creencias, están gestadas en el seno de una familia. Así que lo que las personas ya adultas o adolescentes o jóvenes demuestran, manifiestan, hablan o se comportan, mucho es el resultado, mucha es la injerencia o la incidencia de lo que papá, mamá o la familia nuclear incidió en nosotros. Así que concuerdo con lo que tú mencionas, Delmi. ¿Para qué más nos sirve el pensamiento crítico? Para distinguir la información de valor de la prescindible. Yo no sé si cuando tú tienes el celular y estás viendo ese dedo que se acostumbró a pasar ventanas o páginas, tú ves información que no te importa porque la consideras prescindible y la vas pasando hasta que llegas quizá a un post, a un artículo que para ti tiene especial importancia o relevancia o crees que es útil, importante y te detienes. Desde ahí estás empezando a desarrollar el pensamiento crítico, poder diferenciar la información que para ti tiene valor de la que no tiene. ¿Sí? A desmontar prejuicios, por ejemplo.
Los prejuicios, como el prefijo pre menciona, es adelantarse a formular juicios de valor o de no valor, pero basados en creencias a menudo limitantes, irracionales, diría Albert Ellis, terapia racional, emotiva y conductual, que hacen que nosotros tengamos ciertos sesgos al momento de apreciar la realidad o de mencionar un tema o calificar a una persona o de interpretar la realidad misma, ¿sí? Porque crecimos quizá con esos tipos de prejuicios. El pensamiento crítico también nos ayuda a hallar conclusiones bien fundamentadas. Y una conclusión bien fundamentada es muy difícil que sea rebatida, que precisamente se ha contrastado la información y evita cualquier espacio para la ambigüedad, ¿sí? O para una información errónea, ¿de acuerdo? A ver, quisiera detenerme acá, me gustaría leerlos a ustedes. ¿Alguna vez han tenido una experiencia de darse cuenta en las redes sociales cómo las personas hablan de lo que no saben? Y llegan a afirmar cosas y a lo mejor poco o nada saben del tema. Me gustaría leerlos, si se han topado en redes sociales, cuando hay a veces esos debates, esos comentarios sobre algún tópico, que muchas personas hablan de cosas que no saben. A ver, Gabriel García Márquez, en su momento, ex Nobel de Literatura, escritor colombiano, mencionaba en un escrito que le encantaba a los guatemaltecos. Y le encantaban los guatemaltecos porque eran personas tan ingeniosas que hablaban muchas veces sin tener conocimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, los guatemaltecos son abogados, son psicólogos, son médicos, son ingenieros, son políticos, y no necesariamente tener sus estudios. Si alguno de ustedes tuvo la experiencia de estar en un bus urbano, y si no se ha subido a un bus urbano, usted está perdiendo una oportunidad privilegiada de madurar, de crecer en 40 minutos o 45 minutos. Esa interacción que hay en un bus urbano, créanmelo, cuando uno se detiene a ver la complejidad de las relaciones que hay en torno a una unidad de transporte y usted habla con las personas o escucha las pláticas o las conversaciones que tienen las personas que van en un bus, realmente es enriquecedor desde el punto de vista de cómo muchos de nosotros hablamos por hablar, sin tener conocimientos médicos, ya recetamos medicina, sin ser psicólogos, algunos ya diagnostican trastornos mentales en una simple conversación. Eso es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger, el cual vamos a mencionar más adelante. Y ese efecto Dunning-Kruger precisamente surge cuando las personas no han desarrollado un pensamiento crítico que les permita contrastar la información, ¿ya? O en todo caso, averiguar si lo que estoy hablando es cierto. Solamente estoy repitiendo como loro lo que escuché de otros. A generar alternativas también sirve el pensamiento crítico, a mejorar la comunicación y en definitiva ser dueños de nuestro pensamiento y actuar en consecuencia con ese pensamiento. No soy mucho de redes sociales, pero mis hijas, menciona Cristina, de 19, 22 años, me dice, cuidado mami, las redes sociales no dicen muchas veces cosas ciertas y no están bien fundamentadas. Ellas aconsejándome, pues genial. Cristina, si tienes una hija, unas hijas que te mencionan eso, ellas seguramente están desarrollando pensamiento crítico. Pues que bueno, bien. Sí, totalmente. Lo que sorprende es la seguridad con que puedan afirmar. Coincido con lo que está diciendo Eduardo. Ok. Bien. Aunque es una actividad cognitiva, ojo con eso, esto es el pensamiento crítico, que está relacionada con la razón, la finalidad al final, la finalidad, valga la redundancia, al final del pensamiento crítico, ¿cuál es su función? Está orientada a la acción y es aplicable a cualquier aspecto de nuestro día a día, incluida la resolución de problemas o inclusive toma de decisiones. Si desarrollamos un pensamiento crítico al momento de tomar una decisión, tendríamos más elementos de juicio para poder decidir sobre alguna situación determinada. Resolveríamos conflictos de una manera más armónica y más eficaz, más rápida con los recursos que tenemos, porque estaríamos acostumbrados a hacernos preguntas, pero no quedarnos solamente en el análisis. Que como has escuchado por ahí, quizá demasiado análisis causa parálisis en algún momento de nuestra vida. La idea de analizar y evaluar y contrastar es para que, teniendo esos elementos válidos,
tomemos decisiones, ¿ya? Que sean funcionales, que sean útiles, que sean prácticas para nuestra vida. No desarrollar el pensamiento crítico corre el riesgo que entonces utilicemos falacias. Y un formador, alguien que se preste o se jacte, repito, de la función de enseñar a otros, corre el riesgo de caer en uno de estos tipos de falacias. ¿Qué es falacia? Es un razonamiento no válido, incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. ¿Ya? Un razonamiento engañoso o erróneo, o sea, falaz, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Y falacias hay muchas, hay formales y no formales. Yo aquí te presento 3 falacias que son quizá una de las que más nos damos cuenta en medios de comunicación, en debates, en foros de opinión. Y una, la falacia ad verecundiam, consiste en defender una conclusión simplemente porque alguien a quien se considera una autoridad ha dicho lo mismo. Es lo que se le conoce como el argumento de autoridad que yo mencioné al inicio de esta conferencia. ¿Y dónde viene el argumento de autoridad? Es una premisa aristotélica. Es Aristóteles quien en su momento habló del argumento de autoridad. Y esto abunda mucho. Repito, esto lo ves en política, lo puedes ver en religión, cuando líderes o pseudo líderes, porque también los hay, de tipo religioso, afirman, sustentando muchas veces interpretaciones erróneas de un texto que ni siquiera han razonado, evaluado el contexto en el cual fue escrito el libro. Y se caen afirmaciones que muchas personas toman como ley, como dogma, como mandamiento, y no es posible debatirlo, cuestionarlo, porque eso significaría que, según ellos, estás en contra de una figura divina o de algo superior. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información, porque bajo ese tipo de información sesgada y que se nos presenta a veces como un pensamiento dogmático, se minimiza la capacidad de la persona a poder disentir, a cuestionar. Y eso es un ejercicio muy libre. Erich Fromm, por ejemplo, hablando de religiosidad, o más que todo espiritualidad, que no es lo mismo. Erich Fromm, psicólogo humanista, mencionaba que la fe irracional es aquella que cree todo solo porque una persona me lo dice, mientras que la fe racional es aquella que llega a esa conclusión y a una práctica de vida, porque eso que aprendí pasó primero por el filtro de mi vida, de mi cuestionamiento primero, y eso entonces tiene más significado, porque yo lo calibré, yo lo filtré en mi vida, yo obtuve las respuestas y no necesariamente alguien me dijo que eso es así. Espero que se entienda la diferencia, ¿de acuerdo? Esto es una posición de Erich Fromm. Pero tiene mucha razón. La fe irracional llega muchas veces al fanatismo religioso. Y el fanatismo religioso, no lo digo yo, ha sido demostrado a través de la historia. Países como Irlanda, por ejemplo, fueron años de baños de sangre entre católicos y protestantes por querer defender, según cada grupo, que ellos tenían la creencia real de un ser superior, en este caso Dios. Solo estoy por un ejemplo en Irlanda. En Latinoamérica también existe esto. Y repito, ojalá, y esto es a título personal, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, por favor. Sería bueno que además de personas que puedan sentirse identificadas con una religión específica, pues, me parece genial, las creencias que cada quien les podrán ser útiles, ¿ya? Pero además de eso, sería genial que también hubiese personas lectoras, de verdad, ¿ya? Personas que investiguen, personas que lean y cuestionen más, no solamente digan sí a lo que otras personas externas les digan y que les comenten que eso es verdad. Ojalá hubiesen más personas lectoras, más personas que desarrollen un pensamiento crítico. Para ir terminando, otra de las falacias comunes es la falacia ad hominem, que la vemos mucho en redes sociales. Cuando una persona no tiene un argumento para poder debatir, te descalifica. Hay personas incluso que se enojan, se molestan y son iracundas. Son personas creyentes, con estudios universitarios, pero no tienen la capacidad de llevar un debate, ¿ya? Inmediatamente aparece la visceralidad y los pocos argumentos. O a menudo citan experiencias que ellos han vivido una persona, para poder generalizar y argumentar y hacer ley y crear un pensamiento dogmático sobre una situación, ¿ya? No sé si tú conoces a alguna de esas personas
o en el mejor de los casos, en un ejercicio de honestidad, quizá tú has caído en ese tipo de comportamiento, ¿sí? Y la falacia ad hominem es insultar al interlocutor cuando no encuentro razonamientos o argumentos para poder debatirle su postura, ¿sí? Ana Raquel, cuando el médico receta, se cuestiona y se atreve a cambiar por algo que sugiere la vecina. La vecina sin conocimiento científico se la receta para curar, sin embargo, que se la cree. Sí, coincido. De hecho, esto que menciona Cristina es un ejemplo para el efecto Dunning-Kruger. Personas que no tienen conocimientos en medicina, pero que se arrogan esa potestad y empiezan a autorrecetarse o incluso recetarle a otros cuando podríamos consultar a un profesional que nos diera su impresión. Esto es muy común para el efecto Dunning-Kruger. Y por último, la falacia ad populum. Apela a los sentimientos o prejuicios de la mayoría del pueblo para que nos apoyen. También es llamada falacia demagógica o sofismo patético. Esto lo podemos ver en política. Dicho sea de paso, ya en Guatemala va a arrancar el proceso electoral. Y quieren ustedes analizar a los candidatos políticos, analicen su discurso, ¿sí? Y posiblemente en el discurso de muchos candidatos políticos van a escuchar ustedes y van a poder identificar la falacia ad populum. Cuando en su discurso están hablando por todos o creen que todos los habitantes piensan igual que él o hacen afirmaciones asumiendo de que esa es la voluntad o pensamiento popular. Y para ir terminando, dos consecuencias de no desarrollar el pensamiento crítico son los efectos bandwagon y el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger hemos hablado en otras conferencias y quisiera centrarme un poco más en el efecto bandwagon, que se trata y se deriva de una teoría psicológica según la cual las personas realizamos determinadas conductas solo porque la gran mayoría las han hecho previamente y ello, a pesar de que puede ir en contra de nuestros gustos, preferencias o inclusive creencias. En palabras más sencillas, el efecto bandwagon es hacer lo que la demás gente hace, lo que la mayoría hace. Si la masa hace o dice algo, consume algo, pues yo también lo hago. El efecto bandwagon tiene utilidad en la publicidad, por ejemplo. ¿Ya? Todos los atletas exitosos usan Adidas, por ejemplo. Todos los atletas exitosos. Entonces yo al ver el anuncio digo, bueno, yo también soy exitoso, no soy atleta, pero me gustaría ser, entonces voy a comprar Adidas, porque Adidas lo voy a relacionar yo a calidad. El efecto bandwagon funciona muy bien en publicidad, ¿ya? Pero repito, también funciona en otros escenarios, desde lo político y religioso también. El efecto bandwagon se conoce también como el efecto arrastre o el efecto de moda. Esto es hablar, comportarnos como la mayoría lo hace. Por ejemplo, aquí en redes sociales en Guatemala, al ver muchos streamers, muchos influencers, muchas personas mexicanas que adoptan un cierto lenguaje, porque es el lenguaje con el cual ellos se comunican, ciertos modismos, pues es más fácil para un grupo de personas pues, adherirse a ese lenguaje, porque es quizá el que está de moda en las comedias, programas, y entonces escuchas como qué pedo, güey, términos que cada día nuestros adolescentes están asumiendo más, porque es lo que está de moda. Frases, imágenes, chistes, bromas, es más fácil adherirse a lo que hace la mayoría, ¿de acuerdo? Y el efecto Dunning-Kruger, como ustedes lo saben, es un sesgo, una distorsión cognitiva. Ocurre cuando una persona sobreestima la capacidad o los conocimientos que tiene sobre algo. Se ha estudiado incluso en psicología social este efecto. Y un ejemplo de ello, repito, es cuando una persona habla con autoridad, según esta persona, en temas médicos cuando no es médico. Es más, ni siquiera estudió medicina, pero él cree que sabe más incluso que el médico. A ver, que pueda tener ciertas experiencias que me han sido funcionales, no necesariamente me hace una persona versada sobre ese tema, porque entonces minimizo a la persona que ha estudiado por muchos años sobre un tema particular. Y el problema en el efecto de Dunning-Kruger se ve en redes sociales, personas hablando de temas o de cosas que no saben, ¿ya? O que ignoran. Y para terminar,
porque no deseo aburrirlos, quiero respetar su tiempo. Algunos pasos para desarrollar pensamiento crítico es que tus argumentos puedan tener claridad. 1. ¿Qué significa eso? Responder a la pregunta, ¿podrías ponerme un ejemplo? Esto es, para poder entender de una manera más clara tu argumento, ¿sí? Entonces, ponme ejemplos. Me estás hablando de algo, pero para poderlo tener más claro, ponme un ejemplo. Y la claridad va a ser un buen indicador para desarrollar el pensamiento crítico. Ok, tu razonamiento, tu proposición es clara, pero ¿es veraz? ¿Es verídica? Y aquí la pregunta que podríamos hacer es, ¿cuál es la fuente? Algunos en redes sociales bromean, ¿verdad? Fuente, 2 puntos, Arial Sans Serif, o Arial, Comic Sans Serif, o Arial 12. Haciendo una burla de que en realidad la fuente ni siquiera fue consultada, simplemente es algo que yo opino con ligereza. ¿Ya? Entonces, número 2, la veracidad de tu argumento. Esto decía Sócrates, por ejemplo, con los 3 filtros. Cuando una persona, un discípulo se le acerca y decía, Sócrates, tengo algo que decirte, la gente está diciendo algo de ti, necesito contártelo. Y Sócrates le preguntaba, ¿eso que me vas a decir es cierto? ¿Es verdad? No, maestro, es totalmente una falsedad. Ok. ¿Y eso que me vas a decir es bueno? ¿Es bondadoso? No, todo lo contrario. Ok. ¿Y eso que me vas a decir es útil para mí? Pues no, la verdad es que no, no le va a servir de nada. Entonces Sócrates le respondió, si eso que me vas a decir no es cierto, no es bueno y no me es útil, entonces no me lo digas. Una reflexión de Sócrates acerca de los 3 filtros. Paso número 3, precisión. Y aquí la pregunta que podríamos hacer es, ¿puede ser más específico? Ejemplo, esa chica es muy alta. ¿Podría ser más específico? ¿Qué tan alta es? Cuando me dices alta, ¿qué altura para ti representa? Que es muy alta. El paso número 4 podría ser la pertinencia. La pregunta que podríamos hacer acá es, ¿cómo conecta eso que me estás diciendo con el tema central? No sé si ustedes han platicado con algunas personas de algún tema y ellos te hablan de una cosa que nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estás hablando. Esto sería pertinencia, ¿de acuerdo? Que hay una congruencia entre lo que estamos hablando con el ejemplo que me estás poniendo o con el otro argumento que estás sacando a colación. Y por último, los últimos 3 pasos. 1, profundidad. Ok, ya estamos tocando un tema a cierto nivel, si quieres superficial. ¿Podrías darme más argumentos o podrías ahondar en esos argumentos? Ser un poco más espeso. Eso nos permite profundizar el tema. Dejar la superficialidad o la banalidad y pasar a aspectos más esenciales del tema para poder comprender mejor tu razonamiento o tu argumento. Número 6, la amplitud. La pregunta que podríamos hacer acá es, ¿hay otra manera de abordar este problema? Esto es un pensamiento creativo, es un pensamiento flexible. Hay situaciones en que nos acostumbramos a abordarlas solamente desde un punto de vista, una forma de ver las cosas. La amplitud permite que ver distintos escenarios, distintos argumentos, distintas posiciones, a partir de darme el permiso de ser empático y ver esa realidad en los zapatos como lo mira la otra persona. Y así entenderíamos por qué el otro, nuestro interlocutor, habla, razona, argumenta, como lo hace. Porque hiciste un ejercicio significativo, aunque no comparta su punto de vista, repito, pero hiciste un ejercicio de ponerse en sus zapatos y decir, posiblemente lo estás viendo desde este punto de vista porque yo me doy el permiso de analizarlo de esa manera. Y por último, pues lógica. Cuando tus argumentos, es más, cuando argumentamos ponemos diferentes pensamientos en orden. Por ahí alguien mencionaba en el chat eso, el ordenar los pensamientos. A partir de lo que mencionó Francis Bacon en su oportunidad, ordenar los pensamientos es que lleven una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Que estén concatenados, que haya un orden lógico, razonamiento y no solamente ideas disparadas al azar sin ningún tipo de fin u objetivo. Bien, ¿para qué sirve entonces el pensamiento crítico? ¿Un formador? ¡Wow! De mucho. Para una mejor calidad educativa, para un aprendizaje más transparente,
más claro, dejando todo sesgo o dejando toda visceralidad por un lado, para aumentar en un aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo, permite al formador ser más acucioso, más espeso a la manera como investiga los temas que va a impartir o que va a desarrollar en una organización, en una empresa, en un centro educativo, en un grupo social, en un grupo religioso, lo que tú quieras. Pero sobre todo, el pensamiento crítico te hace una persona más libre, libre de prejuicios, libre de sesgos, libre de pensamientos dogmáticos, libre de fanatismos de cualquier tipo, y te abre un mundo precisamente para poder, filtrando esa información, generar un aprendizaje que sea más válido, más útil, más funcional. Concuerdo con lo que dice Eduardo, fomenta la creatividad y resolución de problemas, totalmente de acuerdo. Vaya, nos abre el abanico a un sinfín de posibilidades, abre todo un panorama de aprendizajes, porque entonces el pensamiento crítico es abierto a nuevos aprendizajes, nuevas formas de pensar y de ver las cosas, ¿sí? Quiero cerrar esta conferencia de hoy. Por ahí alumnos me han preguntado sobre los seminarios de hablar en público, eso es uno, y aparte la certificación de formador de formadores, eso es otro, ¿ya? Ya sea que hables en público, independientemente si quieres ser conferencista, formador, tallerista, o el hablar en público va a ser un recurso que te va a ser muy útil desde el puesto gerencial o el puesto que tú haces en una organización o porque simple y sencillamente estás a cargo de un grupo de personas. Hablar en público tiene que ver mucho con la forma. Esto es la técnica en la cual comunicas. Formador de formadores es dotarte de recursos metodológicos y pedagógicos para que eso que vayas a hablar y comunicar tenga calidad, tenga sustento, ¿ya? Tenga credibilidad y sobre todo creatividad para que tus formaciones, tus capacitaciones, tus enseñanzas impacten, trasciendan y superen las expectativas de las personas. Porque, y disculpa la expresión que voy a utilizar, no estás hablando babosadas, ni caes en el rol del charlatán, sino que estás hablando con fundamentos y argumentos. Genial que le incorpores tu experiencia de vida, pero también le vas a incorporar la información que contrastaste, que aprendiste y que han pasado por el filtro de tu cuestionamiento. Y así tu formación tendrá un impacto en los colaboradores de una organización, por ejemplo, o las personas que te siguen si asumes un puesto real de liderazgo. Si no hay alguna pregunta, la pueden formular en el chat, comentario, antes de darle la palabra a Roy, porque estamos próximos a iniciar el seminario de hablar en público, 1, y además la certificación formador de formadores, tanto en Guatemala, Honduras, ¿de acuerdo? Y en los demás países donde están las sedes de Men's Venir International. Solo antes de darle la palabra a Roy, me gustaría, concuerdo, María dice, sirve para comentar el análisis en nuestros participantes, hacer un buen debate. Genial. Un pensamiento crítico te va a permitir, sobre la base de que alguien opina lo que opina al momento de un debate. Si pueden escribir en una palabra qué les ha parecido esta conferencia, si pueden ponerlo en el chat, eso me ayuda a mí para saber que esta conferencia tiene un valor. Desventajas del pensamiento crítico: que te ganes enemigos, Axel Sierra, que te ganes enemigos. Las personas que están muy fanatizadas o casadas con ciertos dogmas, muchas veces se comportan de manera irracional y hasta te van a dejar de hablar, en el peor de los casos. Eso depende de cómo tú lo valores, como una ventaja o desventaja. Más que desventaja del pensamiento crítico, quizás si le puedo poner una, es que caer en el extremo de cuestionar tanto o de que ni siquiera tengas la capacidad de darte la oportunidad de generar un aprendizaje, un conocimiento nuevo. Esto es si te vas al extremo, de una forma muy radical, pero eso en realidad sería todo lo contrario a la esencia de lo que es el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Usted todo lo piensa, clásica frase que sale al ruedo. Pues si no pensara las cosas, eso sería el riesgo entonces de que mi lenguaje salga precisamente productos pues no razonados, y con eso no estoy diciendo que la razón se imponga a la emoción. Somos seres integrales, cuerpo y mente están perfectamente integradas y también las emociones son parte fundamental de nuestra vida. Y repito, lo dije antes, demasiado análisis causa parálisis. No necesariamente
la razón, hablando de temas cognitivos o de pensamiento, tiene que ser lo único herramienta que tenemos los seres humanos, ¿no? Hay tantas disciplinas que nos permiten ser personas más integrales de una visión holística. Auri dice, excelente interpretación. Gracias, Auri, muy amable. Excelente, brillante. Suyapa, qué gusto leerte. Delvi, excelente su ponencia. Cristina, análisis sin parálisis. Lo investigado más lo vivido, genial, una información real y que suma lo demás en mismo. Mi opinión final, bien argumentada, concreta e informativa. Gracias, Eduardo. Excelente ponencia. José Manuel, acertada y clara. Me deja curiosidad para hacer crítica. Genial. Gracias, Axel. Máster María Alejandra. Entonces, dejo en el uso de la palabra Roy. Por favor, quédense para esta información, que solo va a ser unos cuantos minutos. Me gustaría verlos en la clase de formadores, me gustaría verlos en el seminario de hablar en público, según lo que les sea útil para ustedes. Y dejo entonces en el uso de la palabra Roy. Gracias por su atención. Por la participación, gracias. Ha quedado bastante claro y creo que es lo que siempre buscamos en estas conferencias, que ustedes puedan llevar información, que la puedan utilizar y que la puedan poner en práctica desde este preciso momento. Al terminar esta conferencia, ustedes ya pueden empezar a practicar. Y si esto les ha parecido interesante, apenas hemos tenido alrededor de 45, 50 minutos que hemos estado en la conversación. Imagínate lo que puedes conseguir en una formación completa de formador de formadores, que es precisamente lo que justamente vamos a comenzar para Guatemala en el último fin de semana del mes de febrero. Estamos arrancando la certificación de formador de formadores en un plan semanal, en un plan que una vez al mes, donde se va a estar haciendo durante los próximos 6 meses. En el caso de Honduras es distinto. En Honduras sí que vamos a comenzar precisamente el primer fin de semana del mes de marzo, solo que aquí va a ser un formato distinto al usual, que es un formato semi-intensivo. Entonces, ojo, si estás en Guatemala, si te puedes poner en contacto con nosotros en el 5390-6849, ahí directamente te puedes contactar. Si estás en Honduras, sí necesito que nos dejes tu contacto para que la sede de Honduras te pueda, las chicas que están allá con el tema de cómo van a ser los horarios, los precios y los descuentos, te puedan contactar y decirte específicamente cómo van a ser las clases, las promociones y los precios que se tienen para Honduras. Entonces, si estás en Honduras, por favor, si puedes dejar tu nombre, ¿sí? Nombre y teléfono. Es importante pon el país también, porque evidentemente si no podemos confundir que seas de Guatemala o que seas de otro país. Entonces puedes poner tu nombre más tu teléfono más tu país o tu ciudad. En este caso podrías poner si estás en Tegucigalpa, si estás en Comayagua, si estás en San Pedro Sula, colocarlo para que te podamos contactar y darte ya los datos de cómo va a ser la formación en Honduras. Así que es importante, si ya lo tienes claro, pues ya sabes, para Guatemala estamos justamente por arrancar y por comenzar, y esta es la promoción que tenemos, quiero que la puedas observar ahora mismo, la promoción que tenemos para Guatemala. Arrancamos precisamente el 25 de febrero y tenemos estos descuentos especiales, que es el 40% de descuento en matrícula y 15% de descuento en todas las mensualidades. Puedes escanear este código para más información o ponerte en contacto al 5390-6849. Esos son los teléfonos de contactos en Guatemala. Y en Guatemala, esto aplica en Guatemala, en Honduras hay otras facilidades de pago, pero en Guatemala aplican las Visa cuotas hasta 18 cuotas y financiamiento con Génesis Empresarial, son créditos estudiantiles que te da la posibilidad hasta 36 cuotas para poder hacer la formación. O sea, hay oportunidades, lo único que necesitas es tomar la decisión, es si ya estás en esto y lo quieres llevar al siguiente nivel, el tema de tus formaciones, tus capacitaciones, invitarte a esta formación que la hemos llevado ya a distintos países, ya se han hecho en varias oportunidades en Guatemala, más de 150 alumnos que se han podido formar. Hemos estado también en Honduras y próximamente se estará impartiendo esta misma certificación para nuestras sedes de Ciudad de México y de San Salvador. Así que si estás en Honduras, si estás en Guatemala, aprovecha entonces en este momento a venirte a formaciones con Edgar. En Guatemala tenemos el tema de hablar en público, también esa conferencia, seminario, taller que vamos a tener previo a la certificación, así que habla con nuestro equipo para que te diga cuál es el paquete completo, tanto del seminario de hablar en público como de la formación de formador de formadores. Así que bueno, gracias por poner entonces los datos por ahí, quienes van colocando sus datos.
se lo vamos a agradecer muchísimo porque esa es la manera que, ya sea que estés en Honduras o estés en Guatemala, te vamos a contactar para darte los datos específicos de cómo puedes hacerlo en tu país. Edgar, de verdad que ha sido una conferencia en donde nuevamente nos has contribuido con información valiosa, con conceptos que realmente son fundamentales y, como bien dijiste, con fuentes, porque a veces es fácil emitir, y más ahora en este mundo de las redes sociales, que es muy fácil criticar, que es muy fácil poner una opinión, pero es importante que ese pensamiento crítico, seamos libres de pensamiento, pero porque tenemos esa libertad de expresión a través de saber de dónde viene el origen de lo que estamos pensando y lo que estamos opinando, y que para un formador tiene que ser fundamental, porque si yo voy a formar a otros, tiene que ser con unas bases, y que también cuando yo forme, las personas también voy dándoles estas ideas de que puedan cuestionar, porque eso es lo que hace que el proceso de formación sea algo evolutivo. Así que, Edgar, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más por ahí, alguna pregunta, algo que se haya quedado que quieras responder. Solamente, Roy, si las personas que todavía están acá en la sala se dedican a la formación, a la docencia, a la educación, a la capacitación, o por el contrario, te interesa dedicarte a esa disciplina, pues en lo personal sería un honor para mí poder conocerte y que puedas compartir la certificación de formador de formadores. En lo personal abogo por una calidad educativa y formativa de excelencia en nuestro país y en la región centroamericana para que evolucionemos en ese aspecto, para que dejemos cualquier tipo de sesgos y demos una formación que impacte creativa también, y sobre todo muy creativa. Pues te voy a esperar en la certificación, y si lo que quieres también es desarrollar la técnica de hablar en público, pues las puertas están abiertas para el seminario de hablar en público, 1 o 2, la certificación de formador de formadores, a la cual Roy te ha brindado información. Por mi parte, despedirme, desearte una feliz noche, que todas tus actividades laborales como personales tengan el éxito y alcancen las expectativas y objetivos deseados. Soy docente, dice Auri Rivera. Genial. Yo soy hijo de padres docentes, Auri. Ambos están jubilados, ya dieron toda una vida para poder formar a generaciones que empezaron a leer y que ahora son profesionales o están involucrados en la vida productiva del país. Docente y capacitador, temas educativos, dice Eduardo. Pues genial, Eduardo, si quieres llevar eso que seguramente haces muy bien y quieres dotarlo de más herramientas, de más técnicas que promuevan una mejora significativa, que aporte un valor diferencial en el campo de la formación, pues los espero en la certificación. Exalumnos no me dejarán mentir, son grupos muy cohesionados, disfrutan el aprendizaje, es una metodología muy creativa, divertida, pero sobre todo que apela y permite, en el caso de los alumnos, poder verse a sí mismos y desde lo más esencial, lo más importante de nosotros, poder formar a otros, ¿sí? Y no solamente reproducir materiales escritos como una exposición 2 décadas atrás. Pues nada, eso, soy líder, firmador de equipos de ventas, Edwin Edgar de León. Pues genial. Carla García, Guatemala, ella está aportando su número de teléfono acá al chat. Pues genial. Veo que aquí hay varias personas que se dedican. Docente, Carla. Muy bien, genial. Yo siempre he valorado la vocación docente y la formación docente, porque la educación y el aprendizaje construye bases sólidas en nuestra sociedad. Pues nada más. Roy, feliz noche de mi parte. Un gusto verles acá en esta sala y espero verlos pronto en alguna de las certificaciones de Benilia. Perfecto, Edgar. Gracias a todos. Y nos estamos entonces viendo en las formaciones presenciales de Men's Benilia International Group, en las diferentes certificaciones, en la certificación ahora específicamente de formador de formadores, hablar en público, y también estén siempre pendientes de su correo electrónico, de su WhatsApp, de otras conferencias que constantemente estamos dando desde ya muchísimos años, ya de más de 10 años que llevamos de presencia aquí en Guatemala, 9 años en Honduras y bueno, arrancando países como en este caso El Salvador y en México, que se están retomando también las actividades de manera presencial en Ciudad de México. Así que siempre pendientes porque seguimos con más conferencias siempre relacionadas coaching, programación neurolingüística, la formación, el fitness coaching y todos los temas también relacionados a la superación y la evolución personal. Así que
Estén pendientes, un fuerte abrazo, que descansen. Gracias ahí a quienes estoy viendo todavía, Cristina, Delmi, Eduardo. Bueno, que la pasen muy bien. Muy buena noche. Feliz noche.